soy. Rodeado estoy por tu inmenso amor. Eres mi esperanza, eres mi luz, en ti confiaré. Eres mi esperanza, tú eres mi luz, en ti confiaré. Eres mi Dios, mi Padre, seguro estoy en ti. Tú eres mi Dios, mi Padre, no temeré, no temeré. Oh, que se haga en mí tu voluntad, tu hijo soy, tuyo soy, Señor. Que se haga en mí tu voluntad, tu hijo soy, tuyo soy, Señor. Que se haga en mí tu voluntad, tu hijo soy, tuyo soy, Señor. Que se haga en mí tu voluntad, tu hijo soy. Eres mi Dios, mi Padre, seguro estoy en ti. Tú eres mi Dios, mi Padre, no temeré, no temeré. Eres mi Dios, mi Padre, seguro estoy en ti. Tú eres mi Dios, mi Padre, no temeré, no temeré. Que se haga en mí tu voluntad, tu hijo soy. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel.
Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Somos juntos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, su casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de la pastora Luris, mi esposa, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Un principio, un mandato, una verdad de la voluntad de Dios que está entre las más difíciles de obedecer para los creyentes en Cristo Jesús es orar. Es la oración. La oración es una voluntad de Dios que muchos usan para alardear espiritualidad a otros, para reclamarle cosas a Dios, para tratar de doblegar la voluntad de Dios referente a algo que quieren, o como una vana repetición de palabras sin sentido, pero que parecen tener mucha devoción. La oración es una voluntad de Dios, en realidad es para bendecirnos, para ayudarnos, para apoyarnos, para conectarnos con Él. Así es que esta voluntad de Dios de orar es un regalo de Dios para nosotros. Es una acción fácil y sin complicaciones por medio de la cual accesar a la presencia de Dios y conocer su voluntad. Es una acción fácil y sin complicaciones porque no requiere de un método rígido en particular a seguir, ni tampoco de ritos o la utilización de artefactos o utensilios para poder garantizar dicha conexión espiritual. La oración solo requiere entonces de fe, de fe. Y como el Señor lo escogió a usted para salvarlo, usted ya tiene una fe dada por Dios para aceptarlo y recibir a Jesús. Así que usted y yo ya tenemos fe. Esa la vieja criatura, la vieja persona que éramos usted y yo antes de recibir la salvación de Cristo, es que a esa vieja persona, a esa vieja criatura, la que le es imposible orarle a Dios en espíritu y en verdad. Pero ahora que tenemos fe y al Espíritu de Dios en nosotros, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, usted y yo, la nueva criatura, sí podemos hacer la voluntad de Dios de orar en todo tiempo. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios.
compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Hemos compartido hasta ahora 11 principios, 11 mandatos, 11 verdades de la voluntad de Dios para su iglesia, para nosotros, los nacidos de nuevo. Repasemos estas 11 verdades: que seamos corregibles, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda dar su fruto dentro de nosotros, que no adoptemos los ritos, observancias ni exigencias de la ley de Moisés, que seamos libres de la esclavitud del pecado, que seamos esclavos de la vida recta. Entonces, que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, porque somos su templo, que seamos santos, viviendo como santos, que amemos a Dios y a los demás, que no amemos al mundo entonces. Y la última que vimos es que nos congreguemos como hermanos. Así que ya hemos visto 11 mandatos de la voluntad de Dios, 11 verdades, 11 principios para nosotros. Hoy compartiremos uno nuevo, el que hemos puesto por número 12, que oremos en todo tiempo. Así es, mis queridos hermanos. La nueva criatura, el nuevo nacido, es una persona espiritual, un ser humano espiritual. No fue diseñado por Dios para seguir viviendo en los enredos de la carne, en los caprichos y hábitos perniciosos de este cuerpo. La nueva criatura es una persona espiritual, libre, hecha para amar a Dios y a los demás, hecha para que pueda tener contacto con el Señor Todopoderoso, quien es espíritu. Dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, el apóstol Pablo escribe desde el verso 16, leemos: en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¡Qué hermosas palabras! Así es, mi hermano, esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos transformados, porque ya hemos muerto, como hemos dicho en prédicas anteriores, nosotros ya hemos muerto a nuestra vieja naturaleza. Estamos muertos para el pecado, estamos muertos para los caprichos de este cuerpo y ahora estamos vivificados en su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser transformados cada vez más a la medida de su gloriosa imagen. Así es, aunque no pareciera, pero eso es lo que Dios está haciendo en nuestro interior, para que entonces se vea en nuestra manera de ser con los demás, en nuestro amor hacia los demás, nuestra nueva adquirida capacidad, otra vez, porque no lo teníamos antes por la naturaleza caída de Adán, de poder darle honra, porque eso es lo que es amar, darle el honor y la honra que Dios se merece y que todas las personas alrededor nuestro se merecen también. Así es, y ahí es donde reflejamos esa gloria del Señor. Él es espíritu, y como Él es espíritu y hay libertad donde su espíritu está, nosotros ahora, hombres espirituales, podemos conectarnos espíritu a espíritu con el Señor. Repetimos entonces, la nueva criatura es una persona espiritual para que pueda tener contacto con el Señor Todopoderoso, quien es espíritu. La oración, que es totalmente una acción espiritual, es el método de conversación, de intimidad con Dios. Con la oración accesamos a Dios. Por eso es muy importante, imperante, vital, que oremos en todo tiempo. Jesucristo mismo enseñó que cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos puedan verlos. En verdad, no recibirán otra recompensa más que esa, porque cada cosa piadosa que hagamos para ser vistos, esa será la recompensa, que nos vean.
que nos vean ayudando a otros, que nos vean dándole dinero a alguien necesitado, que nos vean predicando, que nos vean haciendo obras de caridad, que nos vean ayunando o que nos vean orando. Así es, esas actitudes siempre darán una sola recompensa para el que las hace, que te vean. Pero nosotros, los nacidos de nuevo, las criaturas nuevas que somos en Cristo, el hombre espiritual que somos ahora, no está buscando hacer estas cosas para ser visto, sino que las hacemos porque es nuestra naturaleza y sabemos que hay recompensa posterior a esta vida allá en los cielos por obedecer a Dios, por ser así ahora, por practicar estas cosas buenas, piadosas, como la oración, como darle a otros, sin estar buscando reconocimiento aquí en la tierra. Por lo tanto, la oración no es la búsqueda de un reconocimiento aquí en la tierra, de que la gente vea que yo oro. No, la oración es mi manera de vivir conectado a Dios, es mi manera de expresar una conversación con Dios, mi manera de adorarle, mi manera de recibir el entendimiento de su voluntad. Y dice en el libro, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, del verso 5 al 8, leemos a Jesús hablando acerca de la oración. Dice, pero tú, de la correcta oración, dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles, o sea, los no judíos. Piensan que sus oraciones, los gentiles, recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se los pidas. Nuestro poderoso Dios sabe muy bien lo que necesitamos antes de que lo digamos, antes de pedírselo. Entonces, ¿para qué pedir? ¿Para qué orar entonces? ¿Hay un propósito aparte de conversar con Dios, de intimar con Él en la oración entonces? ¿Para qué sirve esta inversión de tiempo? ¿Para qué orar? Bueno, repasemos algunas verdades de la oración. Así es, verdades, beneficios para nosotros en la oración, de lo que ocurre, de lo que pasa entonces cuando oramos y produce ese beneficio a nosotros. Y la oración, que es una voluntad de Dios para nosotros, la Iglesia de Cristo, nos dará estas cosas. La oración provoca la presencia de Dios. Leemos en el Salmo 145, en el verso 18, lo siguiente: el Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. La oración es una acción totalmente espiritual. Muy pocas cosas son tan espirituales como la oración. La manera diseñada por el Señor para que sus hijos puedan comunicarse con Él y nutrirse de su espíritu. La oración es una obra que incluye la unión de la obediencia, la valentía y la fe. Leemos entonces, sustentando esto, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Leo de nuevo. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Así es que el Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. ¿Y quiénes son estos? Los que se acercan a Él seguros que Él existe y que saben que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad, a los que lo invocan de verdad. Por lo tanto, nosotros cuando nos acerquemos a Dios para orar, debemos estar seguros que no estamos hablándole a la pared, que no estamos diciendo palabras al aire o al viento, sino que realmente ahora, por medio del sacrificio de Cristo, usted está en el lugar santísimo del tabernáculo de Moisés o del lugar santísimo del templo de Salomón o del templo de Herodes. Así es, el templo de Zorobabel también, como lo llaman algunos. Nadie podía estar allí en ese sitio, solo el sumo sacerdote una vez al año. Pero usted y yo, por medio del sacrificio de Cristo, ahora estamos en la presencia de Dios. Y cuando nos apartamos a solas, en ese momento de intimidad, ahí donde nadie nos ve, solo el Espíritu de Dios, solo el Padre, nosotros entramos a ese lugar santísimo, a esa presencia íntima con el Señor. Estamos delante, vaya,
en español, estamos delante de su trono. Y usted y yo podemos hablar allí con libertad lo que queramos. Podemos pedir, podemos desahogarnos, sí, como lo hacía el salmista, como lo hacía David en muchas de sus canciones, de sus oraciones cantadas. Podemos hacer lo mismo, porque estamos seguros nosotros, los nacidos de nuevo, que no hablamos con un espejismo, que no hablamos en nuestra imaginación, sino que estamos hablando realmente delante de la presencia de Dios, delante de su trono, el trono del Dios verdadero, quien nos está escuchando. Oiga, así es que la oración nos da otro beneficio, porque la oración es un mandato. Así es, la oración es un mandato. Leemos entonces en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 en el verso 17 la siguiente instrucción, un versículo muy largo que vamos a encontrar aquí, y dice así: nunca dejen de orar. En realidad lo largo está en empezar a hacerlo. Nunca dejen de orar. Qué hermoso mandato. Sin duda no existe algo como un cristiano que no ora. Tener ahora como nueva criatura el diseño, ayuda y libertad para orar y no hacerlo es como que ahora seamos un halcón y decidir no volar. No existe tal cosa como un cristiano que por vivir en la gracia, escuche esto, no existe tal cosa como un cristiano que por vivir en la gracia casi no necesita orar. Para explicarme mejor sobre la importancia de orar, haré un simbolismo entre aprender a orar y aprender a leer, ¿vale? Dice, así es, entre el propósito de orar y el propósito de leer correctamente con comprensión. Sígame en este simbolismo. Cuando aprendemos a leer es para que nutramos nuestro intelecto a lo largo de nuestra vida leyendo, para apartarnos, para alejarnos de la ignorancia. De lo contrario, nuestra capacidad de lectura comprensiva se queda sin desarrollar o se atrofia. El joven que no adquiere el hábito o disciplina de la lectura desaprovecha la oportunidad de enriquecer su pensamiento conociendo la sabiduría, teorías y opiniones de otras personas que ya han vivido más que él y pueden aportarle inteligencia y experiencia a su propia vida. Cuando un adulto tiene problemas de lectura comprensiva, podrá ser más fácil de engañar o confundir por otros que manejan mayor información, porque sí saben leer bien y comprender lo que leen. Orar, entonces, es como aprender a leer. Y la finalidad de leer es alimentar el conocimiento para saber más, enriqueciendo la mente y el pensamiento. Entonces, la diferencia es que la oración alimentará y enriquecerá mi espíritu, a mi alma, a mi inteligencia espiritual. Se lo digo otra vez. Entonces la diferencia es que la oración alimentará y enriquecerá a mi espíritu, a mi alma, a mi inteligencia espiritual. La lectura es un hábito, la oración también. Sin duda no existe algo como un cristiano que no ora, porque la nueva criatura está diseñada para la oración, para crecer en la comprensión, para obtener por medio de la fe, por medio de la palabra, entendimiento. Así que el cristiano está diseñado para orar, para crecer y no ser engañado y confundido por otros que manejan una habilidad verborráica que pueda hacerlos tropezar. Así es, mi hermano. Entonces, como yo necesito, porque el mandato es, no dejen nunca de orar, yo necesito orar en todo tiempo, necesito entonces que la oración, para orar, tener una disciplina. Así que la oración, escuche esto, la oración en sí es una disciplina perseverante, persistente. Espero estar haciéndome entender con lo que estoy diciendo. Discúlpeme, se me ha enredado un poquito la lengua en esta prédica, pero necesito insistir en que la oración es una disciplina. Así es una disciplina, es una acción perseverante. Y perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Y se requiere entonces de la disciplina para mantener esa firmeza y esa constancia. Encontramos en la carta a los Romanos una orden para esta forma de vida que nos hace el apóstol Pablo en el capítulo 12. Leemos en el verso 12: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración.
Así es, mis queridos hermanos, la oración no trata de emocionalidad o de impulsos instintivos. La oración es un acto de perseverancia y disciplina. Nuestro Señor Jesucristo enseñó sobre eso en su ministerio. Lucas nos escribe en su evangelio en el capítulo 18, desde el verso 1, la siguiente instrucción que nos da el maestro acerca de la oración. Dijo así: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Verso 2. Había un juez en cierta ciudad, dijo Jesús, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Verso 6. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Y yo le digo a usted, mi querido hermano, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas encontrará orando en la tierra? Porque la oración es, sin lugar a dudas, uno de los más sublimes actos de fe que podemos hacer nosotros. Y es que la oración requiere entonces, para que sea un hábito, disciplina. Para que el Señor nos encuentre en la oración de fe, en la oración del Hijo de Dios ahora, que es nacido nuevo y que gusta estar conectado a su Padre, buscando siempre mantenerse en la voluntad de Dios, necesita entonces tener la disciplina para orar. Y la oración requiere disciplina, porque nuestro cuerpo ciertamente nunca está interesado en orar. Y la verdad, al cuerpo no le gusta la oración porque sea aburrida o porque el cuerpo piense que es aburrida. No se confunda. Al cuerpo no le gusta la oración porque es uno de los métodos que nos permite alimentar a nuestro espíritu, lo cual lo hace más fuerte, a nuestro espíritu, lo hace más fuerte para enfrentar y apaciguar al cuerpo y sus impulsos pecaminosos. El apóstol Pablo escribe referente a esto en Gálatas capítulo 5 del verso 16 al 18. Leemos lo siguiente: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa, la carne, desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y note que está Espíritu en mayúscula, así que se trata de Dios. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa, nuestro cuerpo. Estas dos fuerzas, nuestro cuerpo, nuestra carne y el Espíritu de Dios, luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Nuestro cuerpo ciertamente no está nunca interesado en orar. Siempre va a estar luchando contra eso porque no quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere hacer lo correcto. Y el Espíritu de Dios se opone a eso. Así que nosotros participamos, sí, porque no somos marionetas. Nosotros participamos en esta acción, en esta lucha, poniéndonos de parte del Espíritu de Dios, disciplinando, doblegando también con nuestra voluntad a que nuestro cuerpo quiera orar, a que nuestra alma quiera orar. Así es, mi querido hermano. De lo contrario, sí terminaríamos siendo una marioneta, porque nuestra alma es casi una marioneta de nuestro cuerpo. Y algunas personas sin Cristo son totalmente una marioneta de su cuerpo, una marioneta por ende de los poderes del sistema de este mundo que es gobernado por el maligno. Así es que nuestro cuerpo, repito, ciertamente no está nunca interesado en orar, no está interesado en perder su dominio sobre nuestras decisiones, sobre nuestra voluntad.
La oración a Dios debilita al cuerpo en su fuerza de influencia y fortalece nuestro espíritu para poder dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Pero nuestro cuerpo no se entregará fácilmente a la oración o al ayuno. Se resistirá, se resistirá, se resistirá y se resistirá. La clave de una vida de oración entonces es la disciplina. Vuelvo a decirlo, la clave de una vida de oración es la disciplina. Si usted piensa que es mejor orar cuando sintamos hacerlo, usted orará 3 veces al año solamente. Si usted cree que la oración es una acción de gente cristiana religiosa, usted tiene mucho más arraigado el mundo en su corazón que su identidad de hijo de Dios. Porque la oración siempre es un acto de rendición y de dependencia a Dios. Se lo digo de nuevo, porque la oración siempre es un acto de rendición y de dependencia a Dios. Así es que, repitiendo, el cuerpo te va a impedir orar. El cuerpo no le gustan las disciplinas y no le gusta que usted esté haciendo esto. Digo de nuevo, el cuerpo no quiere y nunca querrá orar. Y mi alma fácilmente se hace alianza con el cuerpo contra la oración. Así que no se ponga a esperar a tener las ganas o la disposición para orar, porque rara vez la tendrá. Por eso vienen muchas veces las pruebas, porque cuando el creyente no ora, tiene serios problemas y tiene miedo por cosas o amenazas o circunstancias externas o por enfermedades y cosas dentro del hogar. Entonces allí, cuando tenemos miedo, cuando nos vemos en problemas, hasta el cuerpo tiene ganas de orar. Y vienen las pruebas entonces para llevarnos a eso. Para orar en todo tiempo entonces, estemos bien, estemos en pruebas, estemos en circunstancias adversas, estemos en riqueza o estemos en estrechez económica, estemos en libertad o estemos en cuarentena por el COVID-19. Sí, la oración es importante en todos los momentos de nuestra vida, por lo cual requerimos disciplinarnos para adquirir el hábito de orar en todo tiempo. El apóstol Pablo entendía que como creyente en Cristo, como nacido de nuevo, se requería tener disciplina en la vida del creyente para poder obrar de acuerdo a la fe que ahora tenemos en Cristo y a las metas que Dios nos pone para alcanzar, que vienen de su voluntad, metas para que alcancemos conforme a su voluntad. Y Pablo habla acerca de esta disciplina. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, leemos desde el verso 24. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Pablo ya conocía las Olimpiadas griegas, así que él sabía de qué se trataba esto y del atletismo. Así que dice aquí, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar, compitan para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. ¿Con qué se entrenan? Todos los atletas se entrenan con disciplina, desde la época de la Grecia antigua hasta el día de hoy. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo, verso 27, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Así es que el apóstol Pablo sabía que entre otras cosas que necesitaba disciplina estaba la oración. Y él lo está diciendo aquí porque él necesitaba disciplinarse para poder hacer la voluntad de Dios de llevar el evangelio. Así que él sabía que la oración, entre otras cosas, sirve y ayuda mucho para que podamos presentar el evangelio, para que podamos resistir los tiempos difíciles, las acechanzas del enemigo, las dificultades adversas que vamos a encontrar por tener nuestra fe, por tener esta salvación ahora en Cristo. La disciplina es el método entonces para la conservación del hábito de la oración. ¿Quiere usted saber cómo orar? No hay ninguna fórmula mágica. La oración es disciplina. Sí, mi querido hermano, la oración es disciplina. La oración no se trata de sentir algo cuando oro. No se trata de llorar o temblar todas las veces que oro. La oración no se trata de la búsqueda
de sensaciones, de la obtención de sensaciones corpóreas, no, o extrasensoriales, o sea, fuera del cuerpo. La oración no se trata, repito, entonces de llorar o de temblar todas las veces que oramos. A veces ocurren sensaciones físicas por el contacto espiritual con Dios y otras veces no. Construya entonces su propio lenguaje con Dios para que usted sepa en los momentos en los que usted no está sintiendo nada, pero usted sabe que Dios está ahí con usted. Y eso se logra a través de un ejercicio constante de oración. Construya su propio lenguaje con Dios, entonces su propia experiencia de oración con el Señor. Y eso se construye solo con disciplina. Y usted allí participa, mi hermano. Allí participamos. Allí nosotros interactuamos a favor nuestro, dejando de ser observadores o como decimos nosotros acá en Panamá, soy un mirón de palo. No, ahí dejamos de ser un mirón de palo y empezamos a interactuar, a participar en esta voluntad de Dios, como en todas las otras que hemos estado explicando. Dios nos ha invitado a participar, a actuar hacia ellas, así es, a esforzarnos hacia ellas. Entonces construya a través de la disciplina, oración, persistencia para seguir orando todas las veces que usted se organice para hacerlo durante cada semana del resto de su vida. En Efesios 6 leemos al apóstol Pablo nuevamente hablando acerca de este tema en el verso 18 y 19. Dice así: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta, qué hermoso, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Ven como Pablo hablaba de la disciplina también como método para obtener oración, para obtener las fuerzas, para obtener la valentía para seguir orando. Leemos el verso 18 en la parte B. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Verso 19. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Y vemos aquí que en ese tiempo ya era difícil predicar el evangelio a los judíos primeramente, porque Pablo había entendido que el evangelio era primeramente para los judíos, vino primeramente para el pueblo de Israel. Así que él necesitaba valor para continuar explicando el misterioso y difícil plan de entender de que la buena noticia de salvación era para los judíos y para los gentiles, los no judíos, por igual. Hoy en día también es difícil predicar, bueno, es casi imposible predicarle a los hebreos, pero es difícil también predicarle, no imposible, predicarle a las personas que no le interesa salir de la pachanga y de la fanfarria y de todos los asuntos que considerábamos nosotros antes riquísimos en el pecado y que solo nos llevan a destrucción, a ruina y a muerte. La gente que vive de esa manera no quiere oír, así que nosotros también necesitamos oración para ir a hablarles y de la oración de nuestros hermanos para que nosotros podamos y usted pueda ir a hablarle a otros acerca de Cristo. La disciplina y la perseverancia son el secreto del hábito de la oración. Vuelvo y lo digo, la disciplina y la perseverancia son los secretos de una vida exitosa de oración. La oración es para pedir que se haga la voluntad de Dios, para conocerla y obrar, actuar en esa voluntad. La oración es para pedir que se haga la voluntad de Dios, para conocerla y obrar, actuar en esa voluntad. Es muy difícil esto, porque muchas veces nos preguntamos acerca de cuál es la voluntad de Dios, o nos preguntamos, referente a la oración, ¿por qué Dios no ha contestado una oración? ¿Por qué Dios no contestó la oración que le pedí tanto porque me ascendieran y no me ascendieron? Pedí tanto que no me despidieran y me despidieron. Pedí tanto para que no se afectara la economía, no entrara el COVID-19 y estamos aquí en el día 64, no sé, de cautiverio. Cuando usted vea esto ya va a ser más del 63 o 64. Oh, mi querido hermano, y preguntamos esas cosas porque ignoramos en realidad que el propósito de la oración es
pedir que se haga la voluntad de Dios. Es para conocer esa voluntad y actuar, obrar de acuerdo a esa voluntad. Dice en Mateo, y hago un paréntesis, yo sé que usted me va a decir allá, o está pensando allá, pastor, la oración, Jesús y otros dicen que oremos y pidamos por todo lo que necesitemos, que siempre pidamos, que no recibimos porque no pedimos. Sí, pero es que pedimos sin saber cómo pedir. Dice en Mateo 6, capítulo 9, ustedes pues, y aquí está hablando Jesús, ustedes pues, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Qué hermoso. ¿Qué está pidiendo Jesucristo al enseñarnos a orar de esta manera? Adora a Dios al principio, lo alaba, reconoce su grandeza y su deidad y su poder, e inmediatamente va al grano: venga tu reino. Y quiero que sepa que el reino ya llegó, es Cristo, ya está en usted y en mí. Cristo es el reino. Así que podríamos orar perfectamente: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por Jesucristo. Ahora hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, porque el Hijo de Dios está en mí y está en usted, para que se haga ahora la voluntad de Dios. Recuerde que, le repaso por si no lo recuerda, en lo que hemos estado hablando en nuestra casa de Dios desde finales de enero de este año 2020. Recuerde lo que hemos estado hablando de la segunda voluntad, esa voluntad que vino por la rebeldía, la desobediencia de Satanás, y arrastra a un tercio de las estrellas del cielo con él. Y esa voluntad que no es nada más que hacer lo que a mí me da la gana separado de la voluntad de Dios, o sea, ya no hacer la voluntad de Dios, fue la que arrastró y convenció también a Adán de fallar, de pecar, de desobedecerle a Dios. Y entonces Adán le desobedece al Señor y pensando que ahora él también podía hacer su propia voluntad, y fue esclavo. Entonces viene todo este tema de la salvación que culmina con el sacrificio perfecto de Cristo. ¿Para qué, mi hermano? Para restaurar la voluntad de Dios en todos nosotros también y en toda su creación. Entonces estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Debemos anhelar esa voluntad. Por lo tanto, yo puedo orar leyendo el verso 10. Gracias ahora que por Jesucristo nuestro Señor, a quien ya nos has dado y habita en nosotros, hágase tu voluntad, así en mí como en tus cielos. Leemos en Primera de Juan capítulo 5 al apóstol Juan diciendo ahora, otro apóstol diciendo a la congregación de los justos lo siguiente desde el verso 14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Escuche, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. ¿Y qué pedimos? Si sabemos pedir, pediremos conforme a su voluntad. Y cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y entonces hay confianza. Podemos estar seguros de lo que ya pedimos, ya lo tenemos. Mi querido hermano, esta parte es muy difícil y con esto concluyo en la oración. La oración es totalmente espiritual y necesita nuestro aporte. Poner nuestra voluntad en disciplinar este cuerpo y esta alma en orar. Ese es el gran secreto del éxito de una persona de oración. Y le voy a decir, hermano, usted que piensa en pastores como Cash Luna o Edwin Álvarez, usted que piensa en esos pastores de grandes ministerios, quiero que sepa, mi hermano, que la oración ha sido parte de la vida de estos hombres.
Pastor, usted dice que Dante Gebel es un hombre de oración. Así es, son hombres de oración. No viene sin oración. Y usted también podrá decir, pastor, pero yo he orado tanto y no me he convertido en Dante Gebel. Bueno, porque la oración no es para hacerte entre los más grandes. La oración no es eso. La oración es para conocer la voluntad de Dios y poder actuar de acuerdo a esa voluntad. Es principalmente para eso. Sirve para agradecer, sirve para todo lo que hemos dicho. Son enormes beneficios de la oración. Pero la oración es para conocer la voluntad de Dios, principalmente para saber pedir. Y voy a decir esto con mucho respeto. El Señor nos dio una gran lección a todos los que oraron e hicieron grandes proclamaciones de sanidad por el pastor y salmista Julio Melgar. Y Dios nos dio una gran lección, porque el pastor Julio Melgar partió a la presencia del Señor. Y hubo grandes declaraciones que decían, no aceptamos un no por respuesta, y grandes personas en oración que profetizaron y proclamaron una sanidad y una vuelta del hermano a grandes cosas y a una gran obra que él todavía tenía que por vivir. Pero yo quiero que usted y yo sepamos algo. Nosotros tenemos en nuestras oraciones mucho del efecto terrenal, mucho del mundo, de vivir en esta tierra en nuestra oración. Porque pensamos que todo se trata de una gloria en esta tierra para nosotros. Y no es así. Si nosotros no recordamos que las mejores promesas de Dios no son para esta tierra y que nuestra verdadera vida no es aquí en esta vida temporal, sino que nuestra verdadera vida está escondida en Cristo para la vida eterna, entonces nosotros no sabremos nunca cómo pedir a Dios, ni tampoco entender en oración cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque si nosotros entendemos que las mejores promesas de Dios y que nuestra verdadera vida no son aquí en esta tierra, entonces nosotros entenderíamos cuando estamos pidiendo por alguien para sanidad, nosotros sabríamos decirle a la persona, que es lo que yo estoy aprendiendo ahora al ver los resultados que tenemos de ejemplo en la vida cristiana, que nos dio una aterrizada el Señor a todos con lo del hermano Julio Melgar, que nosotros debemos orar por la sanidad de los enfermos sin arrogancias, entendiendo que el poder no somos nosotros, ni el poder que está en nosotros es para nuestro beneficio, sino que está para cumplir la voluntad de Dios. Entonces deberíamos orar por los enfermos, deberíamos hacer la oración diciéndole al Señor, Padre, conforme a tu voluntad te pido por la sanidad de esta persona. A menos que usted en oración haya recibido, como Jesús en oración ya había recibido la devolución de la vida de Lázaro, la resurrección de Lázaro, Jesús lo había orado ya. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús dijo, gracias Padre, porque ya me has oído. Entonces nosotros necesitamos, si ya usted oró y sabe que la persona se va a sanar, entonces usted puede ir y con toda fe y confianza decirle a la persona, dice el Señor Jesucristo que sea sano ahora. Mi querido hermano, tantas veces que hemos leído, yo lo he leído en las redes sociales, de personas con testimonios de que dejaron de orar por años porque después de pedir tanto por una mamá o un esposo, un hijo, el esposo, la madre o el padre murieron y Dios no contestó esa oración. ¿Cuántas personas dejaron de orar porque pidieron por esa casa, ese auto, que en la doctrina de la prosperidad que ahora tanto se predica, les enseñan a la gente que es a través de esas cosas que tú demuestras que estás bendecido? ¿Cuánta gente no oró por una casa más grande, una casa en la playa, o que lo hicieran gerente general y resulta que Dios no lo hizo? Porque la persona, escuche esto, ni tenía la capacidad ni el llamado para hacerlo. Pastor, no diga algo tan duro. ¿Cómo es que yo no tenía la capacidad ni el llamado para ser gerente general? Hermano, algunos de nosotros no teníamos el llamado ni la capacidad para ser gerente general. ¿Cómo lo supe yo? Gracias al Espíritu Santo.
Y el Señor me lo hizo entender a través de la oración cuando yo todavía no entendía que era la oración en hace muchos años atrás. Entonces mucha gente se ha apartado, hemos leído gente que se ha apartado porque no recibió lo que estaba pidiendo. Mi querido hermano, nunca se aparte de la oración por no recibir lo que pidió. Porque si nosotros entendemos y sabemos que lo mejor para nosotros no está aquí en esta tierra, que mi Padre no me conteste la oración y muere el ser que yo tanto amé, si esa persona era creyente, entonces hagamos como hizo David, que después de orar tanto por ese hijo que había concebido en pecado con Betsabé, después de ayunar, de no tomar agua, de no comer por varios días, cuando el niño finalmente murió, ¿qué hizo David? Un hombre, escuche esto, un hombre espiritual que vivía en la gracia en un momento donde nadie vivía en la gracia. Se levantó David, volvió a comer, volvió a beber y volvió a estar en paz. Y la gente a su alrededor dijo, pero ¿qué ocurre? Si cuando el niño estaba vivo, no dejaba de clamar y de llorar y de orar delante de Dios, ¿cómo ahora que el niño ha muerto, se ha levantado y está normal y hasta de buen humor, diría yo? Y fueron y le preguntaron, y David, que entendía ya en ese momento de su vida quién era su padre, quién era el Espíritu de Dios, lo sé por la respuesta que dijo. ¿Qué le dijo David? Él ya no vendrá a mí, sino que ahora yo iré a él. Porque David sabía que esa había sido la voluntad de Dios. Si Dios no me escuchó y el niño murió, es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la que cuenta aquí, en tu vida y en mi vida. Así que mi querido hermano, no dejemos nunca de orar y entendamos que la oración es la mejor manera, junto con la palabra revelada, la palabra escrita, la Biblia, la mejor manera de saber la voluntad de Dios. Y cuando oramos, esta voluntad aquí escrita se hace vida en nosotros, se afirma en nosotros. Y muchas veces el Espíritu te va a hablar primero en oración y después se va a afirmar esa voluntad encontrándola en la Biblia. ¡Wow! Dios es hermoso. Así que mi querido hermano, yo le pido a usted que no se entregue. Perdóneme que me haya excedido en el tiempo de esta prédica. Pero por favor, no se deje engañar por Satanás. El sistema de este mundo, tu cuerpo, tu alma, muchas veces, y tu cuerpo nunca, y el sistema de este mundo jamás quieren que oremos, que tú ores, que yo ore. Así que yo te invito a que participemos en lo que sí podemos hacer en esta voluntad de Dios para nuestras vidas, en aportar ¿qué? Poner nuestra voluntad, que ahora es libre de la esclavitud del pecado y de los poderes del sistema de este mundo, poner nuestra voluntad a disciplinar a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestro ser en la oración. Porque la oración siempre, que es totalmente espiritual, te enseñará a ti y a mí, nos dará a conocer la voluntad de Dios para ti y para mí. Y podremos entonces incluso pedir de acuerdo a esa voluntad. Señor Dios Todopoderoso, yo te pido, Padre, en este momento, por la vida de todos nuestros hermanos y mi propia vida, Señor. Para aquellos que son nuevos y están escuchando por primera vez esta prédica, Señor, que si han llegado hasta aquí, Padre, usted los fortalezca en la oración a ellos, y los que ya te conocen y han llegado hasta aquí de esta prédica, tú los fortalezcas, Señor, te lo pido. Y sé que en esto no estoy pidiendo fuera de tu voluntad, porque tu voluntad es que oremos. Por lo tanto, sé que puedo pedirte, Señor, que nos ayudes y fortalezcas en nuestro hombre interior para que podamos poner nuestra voluntad, nuestra fuerza en disciplinarnos para la oración. Hazlo, Padre, conforme a tu voluntad en nosotros, Señor, que es que oremos en todo tiempo, que nunca dejemos de orar, que agradezcamos en oración, que pidamos, ahora que sabemos tu voluntad, en oración lo que necesitamos, que oremos, bendigamos, apoyemos el ministerio, la vida cristiana de otras personas. Oh sí, Señor,
Padre, y que te conozcamos y estemos firmes en tu voluntad, Señor, por medio de la oración, reafirmando esa voluntad siempre en tu palabra y en la comunión de la oración, Señor. Afírmanos en la oración. Fortalece a nuestro hombre interior para buscarte, para poner nuestra voluntad, Señor, rendida a ti, a orar, Señor, a esforzarnos por orar. No somos religiosos si nos esforzamos a orar. Estamos cumpliendo tu voluntad, estamos obedeciendo, estamos de acuerdo contigo. Cuando oramos estamos de acuerdo contigo, nos estamos poniendo de acuerdo contigo, mi Señor. Haz esto en nuestras vidas ahora, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Oh, mi Señor, mi querido hermano, el Señor ya te ha bendecido, el Señor ya te ha guardado en Jesucristo. Jehová ya ha hecho resplandecer sobre ti su rostro en esa cruz. El Señor ya tuvo de ti y de mí misericordia. Así es, en la resurrección de los muertos en Jesucristo. Porque a través de esa obra, Jehová ya alzó sobre ti su rostro y puso en ti y en mí, nos regaló en Cristo su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por haber oído toda esta prédica. Gracias por no haberte salido y por haber resistido, haber puesto tu voluntad al servicio de oír la palabra de Dios. Así es, mi querido hermano. Porque este mundo quiere que tú solo estés 15 minutos oyendo algo en las redes. Y así mismo cuando te vuelvas a congregar, solo vas a querer oír 15 minutos de la palabra de Dios. Y si usted puede ver la Casa de Papel, no me acuerdo cómo es que se llama esa serie de Netflix, si usted puede dar 96 horas de su tiempo, que yo no lo he hecho, mi hermano, porque la verdad que veo televisión, pero trato de no engancharme en cosas tan largas. Y no estoy diciendo que yo soy mejor que usted, sino estoy diciendo que si yo soy capaz y usted es capaz de dedicar tantas horas para el entretenimiento, nosotros debemos ser capaces de saber oír la palabra de Dios por más de una hora, de estar en la iglesia congregados, adorando al Señor, cantándole, ofrendándole y estando en la palabra de Él por 2 horas, 2 horas y media de lo que dure tu culto en tu iglesia. Si puedes invertir 3 horas viendo Endgame de los Avengers, usted puede invertir también de su tiempo en su voluntad, decidir hacerlo. Así que, mi querido hermano, yo le pido a nuestro Dios Todopoderoso que Él haga conforme a su voluntad y usted y yo nos convirtamos, participemos en la disciplina de hacer de nosotros hombres y mujeres de oración para conocer la voluntad de Dios y para pedir, actuar, obrar de acuerdo a esa voluntad. Esta es nuestra casa con Dios, su casa, y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.